Tengan todos ustedes muy buenos días. En esta oportunidad vamos a continuar con la penúltima acción de garantía. Como vimos en nuestras clases anteriores, hemos visto los procesos de libertad y hemos visto el proceso constitucional de habeas corpus, el proceso constitucional de amparo, el proceso constitucional de habeas data, el proceso constitucional de cumplimiento. Luego hemos pasado a los procesos constitucionales sobre el control de constitucionalidad de las normas y hemos visto la acción popular a cargo estrictamente del Poder Judicial. El día de hoy vamos a ver la segunda acción constitucional sobre control, referida a la acción de inconstitucionalidad. Después veremos una última un último proceso constitucional referido al proceso constitucional competencial, a cargo también del Tribunal Constitucional. Entonces, vamos a ver ahora este proceso constitucional que en la Constitución se denomina como acción de garantía, acción de inconstitucionalidad. Entonces, vas a ver lo interesante que es. Vamos a tratar de elaborarte así de manera sucinta un pequeño, como te digo, un pequeño modelo de cómo podría ser una demanda de inconstitucionalidad, porque tal vez nosotros decimos demanda de inconstitucionalidad y tal vez tú eres un abogado que está empezando o eres un estudiante de derecho y un poco tú puedes decir es muy difícil, debe ser algo de otro mundo, exige un estudio grande de abogados, un abogado con experiencia, pero eso no es tan cierto. No es tan difícil hacer este tipo de demandas siempre y cuando sepas el fondo del asunto, o sea, verifiques que efectivamente es evidente la violación de la Constitución. Entonces, te voy a mostrar. Ahora tú puedes decir, pero doctor, también usted qué está hablando, si soy un estudiante de derecho, o soy un abogado que recién ha salido, o un dirigente sindical, ¿cómo usted cree que voy a presentar la acción de inconstitucionalidad? Me trata de engañar porque yo no puedo presentar la acción de inconstitucionalidad. Claro, en efecto, la legitimidad para obrar activa, es decir, quien va a ser demandante, tiene una especial característica en la acción de inconstitucionalidad. Pero eso no impide a que tú, estudiante de derecho, elabores la demanda de inconstitucionalidad y vayas y lo trates de gestionar ante el colegio profesional de abogados de tu localidad. Entonces, ellos podrían interesarse, con el acuerdo de la junta directiva, autorizan al decano a presentar la demanda de inconstitucionalidad que tú has elaborado. Entonces, eso se llama gestión. Entonces, no vayas a pensar que las cosas pueden quedarse así de esa manera. Entonces, siempre hay formas en las cuales uno podría gestionar y lograr cambiar nuestra realidad. Entonces, no hay peor lucha que la que no se hace. Y en su caso, recuerda siempre que si quieres ser grande, piensa en cosas grandes. Entonces, vamos a ver ahora la acción de inconstitucionalidad. Velo como una posibilidad que tú puedes realizar por ti mismo. Y te voy a demostrar en un casito simple y vigente. Actualmente no han presentado, creo, todavía la demanda de inconstitucionalidad, pero es prácticamente una demanda que podría ser de 3 hojas y aún así cumplimos con los requisitos y tendría que tramitarse. O sea, no vayas a pensar que una demanda de inconstitucionalidad necesariamente debe tener unas 100 hojas, tal vez, pero no necesariamente. Puedes hacer una demanda de inconstitucionalidad bien fundamentada de 3 hojas. Cuando resulta evidente la violación a la Constitución por parte de una norma con rango de ley, evidentemente va a ser sencillo hacer una demanda de inconstitucionalidad. Entonces, no lo veas tanto para conocer, sino para hacer posible una demanda de inconstitucionalidad. Ya, a medida que avancemos vas a ir viendo y también vas a ver el trámite sencillo de la demanda de inconstitucionalidad y las cosas que se puede realizar. No vayas a sujetarte nomás a que hay que juntar 5.000 firmas de ciudadanos. No, tú puedes hacer la demanda y puedes buscar al defensor del pueblo, tal vez entrevistarte. Recuerda que todos tenemos derecho a hablar con las autoridades, a pedir una audiencia. Entonces tú puedes ir con tu demanda, mire, aquí hemos hecho este proyecto de demanda
y quisiéramos que usted le haga los cambios respectivos en la forma y se presente, porque consideramos que es inconstitucional. Si tú estás en parte de un círculo de estudios de derecho, no busques simplemente estudiar y estudiar. Trata de servir a la comunidad realizando cosas reales y efectivas a partir de la teoría que nosotros podemos aprender. Entonces, velo desde ese punto de vista la clase de hoy sobre la inconstitucionalidad. Ya viste en la clase anterior la acción popular y como te dije también es otra oportunidad para poder como ciudadano participar en el control jurídico de las normas. Porque en el caso de la acción popular, como te dijimos, cualquier persona, tu círculo de estudios que es una asociación o tú mismo que acabas de cumplir 18 años, puedes presentar tu acción popular, no hay ningún problema. En el caso de la demanda de inconstitucionalidad, más bien sí existe una legitimidad especial. No cualquiera lo puede presentar, pero cualquiera puede gestionar que el que está legitimado presente la demanda y así se logre realizar el control jurídico. Recuerda que a veces las entidades están muy ocupadas y tú vas a facilitar la labor presentando tu proyectito, el cual lo pueden modificar y bueno, ya cambias la realidad y cambias tu destino. Ahora veamos. Mira, aquí tienes la acción de inconstitucionalidad. De las garantías constitucionales que establece la Constitución en el artículo 200, esta sería la última, porque el proceso competencial como tal no es una garantía constitucional, pero sí está prevista en la Constitución, pero no como garantía constitucional. Entonces, por eso estamos viendo la última garantía constitucional, porque en este caso lo que estamos buscando es garantizar la vigencia de nuestra Constitución. Recuerda el principio de supremacía constitucional y la de fuerza vinculante de la Constitución, fuerza total de la Constitución. Entonces, esto nos lleva primero a que veas una situación, para que un poco comprendas la razón de ser del proceso de inconstitucionalidad. Mira, esto se sustenta en el principio de supremacía constitucional. Por este principio se busca que la Constitución siempre prevalezca sobre otra norma en el ordenamiento jurídico. Entonces, las demás normas deben responder a la Constitución. Si no responden a la Constitución, entonces hablamos de inconstitucionalidad. Y es allí donde surge la pregunta, ¿y cómo realizamos un control de la constitucionalidad? ¿Quién lo realiza el control de constitucionalidad? Entonces, allí surgen dos sistemas del control de constitucionalidad. Uno es el sistema difuso. Como dice su nombre, es difuso. Entonces, ¿por qué es difuso? Porque está difundido en todos los jueces a nivel nacional. Cada juez en el Perú puede aplicar el control difuso de constitucionalidad. Si un juez verifica, no, en este caso, mira, se está contraviniendo la Constitución, podría él disponer expresamente la inaplicación de una norma haciendo prevalecer la Constitución, ¿ya? Y después vas a tener el sistema concentrado. En el caso del sistema concentrado, vas a tener en cuenta lo siguiente, que a diferencia del otro sistema donde está todo difundido, difuso entre todos los jueces, en el control concentrado, expresamente el Estado te dice, ¿sabes qué? Quien va a ver y va a controlar si es que una norma contraviene la Constitución y puede inaplicarla va a ser un solo órgano. Entonces, nuestra Constitución va a crear un órgano. En el caso del Perú, ese órgano es el Tribunal Constitucional, que realiza el control constitucional concentrado. Pues es el órgano encargado. Ahora te vas dando cuenta, dices, pero doctor, en el Perú los jueces pueden realizar control difuso, ¿correcto? Sí. Y el Tribunal Constitucional realiza el control concentrado. Entonces lo que tenemos en el Perú es un sistema de control de constitucionalidad mixto, porque tiene el difuso y a la vez el concentrado. Mira,
El sistema difuso, dice, sistema de la revisión de la Constitución, conocido también como Judicial Review, remonta sus inicios a lo resuelto por el juez Marshall en el caso Marbury and Madison, en el año 1803 en los Estados Unidos de América, y en donde se determinó que todos los jueces y tribunales deben resolver las controversias llegadas a su sede, caso concreto, de conformidad con la Constitución, inaplicando la ley inconstitucional, resaltando en lo resuelto que dicha labor corresponde a todos los tribunales o jueces, no limitándose a uno en especial. Ya, mira, esto es el sistema constitucional difuso, de control difuso. Ahora, existe una especial discusión sobre el control difuso. Mira, vamos a verlo en la pizarra para que un poco puedas investigar más. Tal vez estás haciendo un trabajo de investigación y va a resultar interesante verificar este problema. Vamos a la pizarra. Mira. Aquí está el control difuso. ¿No? Tenemos allí nuestro control difuso. Ahora, el problema está en determinar, tú dices, ya doctor, listo, el control difuso. ¿Quiénes pueden aplicar el control difuso? Tú puedes decir, pueden aplicar el control difuso todos aquellos que resuelvan casos concretos. Esto puede decir, a ver. Y ahí surge la jurisdicción administrativa. Y la jurisdicción ordinaria. Cuando hablamos de la jurisdicción administrativa, la pregunta es, ¿la autoridad con capacidad resolutiva puede aplicar el control difuso? Ahora también puedes decir, los tribunales administrativos pueden aplicar el control difuso. Y cuando hablamos de la jurisdicción ordinaria, tenemos los jueces del Poder Judicial pueden aplicar control difuso. Y el Tribunal Constitucional puede aplicar el control difuso. Ya, mira, esto deriva del siguiente problema. Cuando hablas de la jurisdicción administrativa, un poco te vas a dirigir al principio de legalidad. Bien. Este principio de legalidad en el ámbito administrativo nos dice que la autoridad debe respetar, así dice, la Constitución, la ley y el derecho. Eso nos dice. Como ves, la autoridad administrativa debe respetar la Constitución. Entonces, en ese sentido, dicen, si las autoridades administrativas deben respetar la Constitución, ellos pueden hacer control difuso. Esa es la idea. Entonces, desde ese punto de vista, teniendo en cuenta eso, la autoridad con capacidad resolutiva y los tribunales administrativos podrían realizar un control difuso. Estamos explicándote de dónde sale que pueden realizar control difuso en el ámbito administrativo. Entonces, por el principio de legalidad que dice
que las autoridades deben respetar la Constitución, la ley y el derecho. Ahora, veamos el otro punto. Dices ahí el control difuso, jurisdicción ordinaria, jueces del Poder Judicial. En este caso no hay mayor problema, porque vas a encontrar que la Constitución, en el artículo 139, establece la obligación de los jueces o su facultad de inaplicar un artículo si es que contraviene la Constitución. ¿Ya? Entonces, eso es expreso. Así es que no hay discusión en que ellos realicen control difuso. El problema está también en el Tribunal Constitucional. Recuerda que el Tribunal Constitucional es un organismo constitucionalmente autónomo, por lo tanto no es poder judicial. Entonces la pregunta que tú puedes decir, los jueces realizan el control difuso, pero el Tribunal Constitucional realiza el control concentrado a partir de la acción de inconstitucionalidad. Hasta ahí no tenemos problema. Ahora, el problema está cuando llega un caso al Tribunal Constitucional, ya sea un amparo, habeas data, habeas corpus y cumplimiento, que no son el proceso de inconstitucionalidad. Allí preguntas, si yo soy última instancia en el habeas corpus, la acción de amparo, el habeas data y el cumplimiento, como Tribunal Constitucional, ¿puedo ejercer el control difuso? Allí aplicamos el principio, quien puede lo más, puede lo menos. Entonces, en ese sentido dices, si tu Tribunal Constitucional realizas el control concentrado de la constitucionalidad de las normas, no hay impedimento para que tú realices el control difuso en casos concretos. Entonces, también el Tribunal Constitucional puede realizar el control difuso. Ahora vamos al punto de los tribunales administrativos. En un inicio, el Tribunal Constitucional, tocando el tema del control difuso, aceptó que los tribunales administrativos podían realizar el control difuso, es decir, inaplicar una ley porque resulta contraria a la Constitución. Eso fue en un primer momento. Luego varía de criterio el Tribunal Constitucional y es el criterio que actualmente está vigente. Y actualmente los tribunales administrativos no ejercen control difuso. Tú dirás, pero ¿por qué es algo injusto, incorrecto? Tranquilo. Debemos siempre respetar lo que dice la Constitución. Entonces, desde ese punto de vista, tú puedes decir, no, que deben tener, tranquilo. Tenemos que ser respetuosos de la Constitución. La Constitución solamente reconoce la posibilidad del control difuso a los jueces del Poder Judicial. En ningún momento la Constitución reconoce la posibilidad de ejercer el control difuso a los tribunales administrativos. Por lo tanto, sería inconstitucional indicar que ellos tienen control difuso. El Tribunal de Contrataciones con el Estado, el Tribunal del Servicio Civil, el Tribunal Fiscal, el Tribunal de Indecopi no pueden realizar uso del control difuso. Ahora, de la misma manera, si los tribunales administrativos no pueden ejercer el control difuso, tampoco las autoridades con capacidad de decisión no pueden aplicar el control difuso. Porque la Constitución solo reconoce el control difuso a los jueces. Y en este caso del tribunal, si el tribunal realiza expresamente el control concentrado, es lógico que quien puede lo más, puede lo menos. Y también podría ejercer un control difuso en los casos concretos. Entonces, no puede. Ahora, seguramente esta idea vas a decir, no, doctor, está mal, ¿cómo es posible? No está mal. Y te lo explico por qué. Mira, cuando
los jueces y el Tribunal Constitucional realizan un control difuso en la sentencia. Aquí mira, vas a ver, en la sentencia. Aquí vamos a encontrar la decisión, el fallo también que le dicen. Había, ¿no? ¿Por qué le dicen que la sentencia también se dice es fallo? Porque generalmente una sentencia a veces contiene errores y ese error es humano. Entonces, por eso se le dice fallo. Entonces, partimos de la idea que una sentencia basada en la razón del ser humano, que no es perfecta, puede incurrir en error. Por eso decimos que puede haber fallo, es un fallo. Diferente a la justicia, eso es para diferenciar la justicia humana, que puede ser errada, de la justicia divina, que no comete errores. Por eso la justicia humana se sustenta en fallos, que les llamamos sentencias. Ahora, mira, ¿qué pasa cuando aplica el control difuso a estos órganos? Mira, o sea, no te desesperes sin antes dar una revisión clara. Cuando, digamos, aplica el control difuso, dice expresamente la sentencia, ya sea en difuso o en control concentrado, inaplicar, digamos, el artículo de la ley. De la ley. Por contravenir la Constitución. Claro, ya se hace más detallado, ¿no? El artículo tal de la Constitución. Pero aquí, cuando vas a alegar el control difuso, dices inaplicar. O sea, está en el ordenamiento jurídico y el único que podría inaplicar es el juez o el Tribunal Constitucional. Esto no lo puede hacer como tal las autoridades. O sea, no podrían emitir un acto administrativo disponiendo la inaplicación de una norma legal por ser inconstitucional. Esto no pueden hacerlo de esa manera. Eso no está permitido, ¿ya? Entonces, ¿a qué viene esto? Tú pues ya, doctor, pues ya entendí que no tiene, pero ¿qué pasa si en verdad está pasando algo malo? Mira, otorgar esta facultad, por ejemplo, a las autoridades con capacidad resolutiva, ya viendo el punto real y no desde un punto de vista teórico, resulta muy peligroso. Tú puedes decir, pero ¿por qué, doctor? Recuerda que la Constitución reconoce la autonomía de los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales. Si estableceríamos la teoría que el control difuso puede ser aplicable por cualquier autoridad con capacidad resolutiva, ya lo ves al gobernador regional de Ayacucho declarando la inconstitucionalidad de una norma e inaplicándola, haciéndola desaparecer del ordenamiento jurídico. Allí ya ves, ¿no? Ya dices, no, así, ¿no? No sería tan bueno otorgarles, claro. Cuando uno lo ve desde solamente de un punto de vista, uno dice, sí, deben declarar, no, pero en ese punto de vista, ¿te parecería justo inaplicar una norma? No, no puedes inaplicar una norma. El tribunal, los tribunales administrativos generalmente son técnicos. Por eso en un primer momento el Tribunal Constitucional dijo, sí, ustedes pueden aplicar normas en este sentido. Pero actualmente les ha dicho, no puedes hacer esto. Ya. Pero ahora tú puedes decir, pero doctor, ya está bien, entendido. No hay control difuso en la administración pública. Correcto. Ya. Pero, ¿y qué pasa, doctor, siguiendo a Karl Popper en su filosofía? Dice, ¿qué pasa si, doctor, existe un caso en el cual, ya no hablemos un tanto de situaciones ilegales, un caso de justicia, en el cual las autoridades administrativas dicen que quieren aplicar la Constitución en vez de la ley? Si no van a aplicar el control difuso, entonces deben aplicar la ley a rajatabla, no importando la justicia social. Entonces, esa teoría es falsable.
y debemos buscar otras teorías. Entonces ya, primero hemos establecido que no pueden aplicar control difuso. Estos nomás aplican control difuso. Entonces, ¿qué es lo que deben buscar? No pueden hacer esto, pero sí pueden buscar una interpretación constitucional. Acorde con la Constitución y con los derechos fundamentales. Por lo tanto, si es que esto es lo que hacen, no hacen esto, esto le está diciendo, tú no puedes inaplicar, ¿ya? Pero sí puedes realizar interpretaciones constitucionales. Por lo tanto, en la parte de resuelvo, a partir de esa interpretación constitucional que se realiza en los considerandos, tú igual resuelves fundado el pedido del administrado. ¿En algún momento ves que yo he inaplicado una norma en la parte resolutiva del acto administrativo? No, pero sí he realizado una interpretación constitucional. Y eso sí es acorde con el principio de legalidad, el respeto a la Constitución. Y también es acorde con la teoría que dice tú no puedes ejercer control difuso. ¿Correcto? Pues es la forma como la cual debes entender como autoridad administrativa el principio de interpretación constitucional y que no tienes la facultad de ejercer un control difuso. ¿Ya? Correcto. Entonces, esto es importante para comprender un poco más sobre el control de constitucionalidad de las normas. ¿Ya? Hecho eso, vayamos nuevamente a la diapositiva. Mira, como te dije, la acción de inconstitucionalidad netamente se está refiriendo al sistema constitucional concentrado. Dice, mira, sistema concentrado también se le denomina abstracto o simplemente europeo. Remonta sus orígenes a la obra creadora del gran jurista Hans Kelsen en 1920 y cuya característica mayor es que deja el control de la constitucionalidad en manos de un solo órgano o tribunal ad hoc. Entonces, la constitución política del Estado crea específicamente un órgano y ese órgano va a realizar el control constitucional concentrado. Una corte constitucional o un tribunal constitucional como en el caso peruano. ¿Ya? Entonces, eso es la importancia. Ahora mira, ya pasamos a nuestra acción de inconstitucionalidad. Dice, la acción de inconstitucionalidad procede contra las normas que tienen, esto ponle atención, mira, rango de ley. La acción de inconstitucionalidad solamente procede contra las normas que tienen rango de ley. ¿Cuál sería la acción que procede contra las normas reglamentarias? La acción popular. ¿Cuál sería la acción que procede contra normas administrativas particulares? La acción contenciosa administrativa. Entonces, allí puedes ver que la acción de inconstitucionalidad estrictamente se refiere a las normas que tienen rango de ley. ¿Correcto? Ya. Dice que contravenga la Constitución en la forma o en el fondo. Ahora mira aquí. Cuando la Constitución en su artículo 200, inciso 4, nos habla de cuáles son esas normas legales contra las que procede la acción de inconstitucionalidad, nos describe y nos dice las leyes, se entiende las leyes dadas por el Congreso de la República, los decretos legislativos, se entiende aquellas normas emitidas por el Poder Ejecutivo, pero con autorización o por delegación del Congreso de la República, los decretos de urgencia en materia económica y financiera,
Los tratados, allí hay un problema, los tratados que firma el Perú. Ya en un momento vamos a ver los reglamentos del Congreso. Conforme a la Constitución Política del Perú, el reglamento del Congreso es una norma con fuerza de ley. Dice reglamentos porque es posible que se den uno u otro reglamento. Las normas regionales de carácter regional. En específico, esto se refiere a las ordenanzas regionales y las ordenanzas municipales. Entonces, veamos esto en la pizarra, porque hay una situación que puedes ver aquí. Hay unos problemas que vamos a encontrar en esta descripción que realiza la Constitución. Parece sencillo, pero hay algunos problemitas que vas a ver. Mira, vamos a ver aquí en la pizarra. Mira. Recuerda siempre la pirámide de Kelsen. Aunque un poco la Escuela Libre del Derecho de México ya ha hecho investigaciones donde la pirámide de Kelsen ya está quedando un poco, hay que actualizarla, ya no es tan certera. Bueno, te explico ya esa teoría antes de pasar a nuestra teoría. Y también es parte de qué vamos a hacer en determinados casos. Mira, primero vamos a ir a lo que dice la pirámide de Kelsen y después bajamos a lo que estamos indicando, ¿correcto? Mira. En sencillo, te vas a decir aquí vas a encontrar a las normas constitucionales, ¿ya? En el segundo estadio, a las normas legales. Y en un tercer estadio, a las normas reglamentarias. Y aquí abajo, discutible si lo consideramos parte del ordenamiento jurídico, desde mi punto de vista, sí, las normas individuales. Individuales. Sentencias, actos administrativos, actos jurídicos, contratos, aquí. Eh, Esto es el positivismo jurídico. Tal vez no te han hecho, a veces hablan, los positivistas hablan mal de los positivistas, eso les gusta la ley, son muy legalistas. No, una cosa es que sean los legalistas o los positivistas que no saben lo que hablan. Bueno, en sí, el positivismo un poco, cuando ves a una persona, a un abogado que solamente ve su código, aquí está mi código, en sí está siendo un tanto positivista. O sea, es una manifestación del positivismo, ¿ya? Pero tú puedes decir, pero ¿cómo, doctor, yo sé si soy positivista o no? Porque ser positivista no implica que tú mismo dices soy o no soy. Tus conductas hacen ver si eres positivista o no, ¿ya? Mira, en lo particular yo te voy a explicar, porque esto es importante para que entiendas. Mira, en lo particular te voy a explicar. Mira, ¿cómo empieza Kelsen? Mira, aquí está, te voy a explicar, antes que deja eso un poco para explicarte Kelsen en la teoría pura del derecho. O sea, ¿en qué implica el positivismo? Y ese positivismo no solamente es el de Kelsen, ya también el jurista Hart en Inglaterra hablaba también del positivismo, o sea, no es algo que es. Entonces, ¿qué pasa? Mira, el positivismo surge porque aquí hay un derecho positivo y arriba crearon el derecho natural.
¿ya? Derecho positivo y derecho natural. Hasta ahí no hay nada que ver con corrientes del derecho. Eso es lo que existe, derecho natural y derecho positivo. Ahora, el hecho está en que tú a veces dices, doctor, yo más creo en los valores. O sea, haces prevalecer el derecho natural sobre el positivo. Más creo en los valores, doctor. Entonces, en ese caso, si haces prevalecer el derecho natural sobre el positivo, hablamos de jus naturalismo. Tiene bastantes corrientes. Jus naturalismo. Jus naturalismo. ¿Ya? Haces prevalecer el natural sobre el positivo. Ahora, tú dices, doctor, eso de los valores, la justicia, para mí no me parece que es el objeto de estudio del derecho. Entonces, en ese caso, lo que tú vas a hacer prevalecer, bueno, en el justnaturalismo, disculpa, así sería, prevalece el derecho natural sobre el positivo. Pero si tú dices, el derecho positivo es más importante que los valores, hacemos prevalecer el derecho positivo sobre el derecho natural. Y esto se llama positivismo. Hay más corrientes del derecho, pero esto explica la disyuntiva entre justnaturalistas y positivistas. ¿Ya? Después ya apareció la teoría tridimensional de Reale y del doctor Carlos Fernández Cesarel, jurista peruano, orgullo del Perú. Pero solamente centrémonos en el positivismo y el justnaturalismo, ¿ya? Pues esto es lo que implica. Ahora, ¿qué es lo que sucedía y por qué el positivismo fue llevado a lo máximo con Hans Kelsen? Porque lo que sucedió es de que a veces determinar, decía el derecho natural, la razón universal del hombre. Eso era un justnaturalismo racionalista. Después apareció el justnaturalismo cristiano. Nos decían Dios, la justicia de Dios. Entonces, esos conceptos tan vagos y subjetivos hicieron ver que el derecho natural no era muy justo, porque se basaba en subjetividades. Lo que podría ser justicia para uno no era justicia para el otro. Lo que podrías decir que era bien común para uno no era el bien común para el otro. Entonces, eso hizo que el derecho natural perdiera fuerza y agarrara mayor fuerza el derecho positivo. Entonces, en el caso de Kelsen, Kelsen explica la teoría positivista que sustenta esta pirámide. Y mira, cómo lo describe, te voy a decir con ejemplo cómo es la teoría positivista. Mira, aquí vas a encontrar, el día de hoy tú saliste, tenías sed, y una persona saliste y la señora de la esquina te vendió tu agua. Tú puedes decir, ese acto simple, doctor, va a iniciar el positivismo, sí, porque si te das cuenta, ¿qué has hecho aquí cuando le has dicho, señora, deme una agüita? ¿Cuánto es solvente? Toma tu solvente, dame mi agüita. Eso implicó que has realizado, aquí vas a encontrar que has realizado un contrato verbal. Y ese contrato verbal es una norma jurídica. Recuerda, en el positivismo no hablamos de leyes. Es por eso que a veces a los positivistas poco les dicen, oye, esa teoría pasada. O sea, adhieren al justnaturalismo cuando el justnaturalismo es muy subjetivo. No puedes determinar qué es cada cosa, por eso podemos variar. ¿El interés público qué es? No hay alguna noción positiva, ya. Pero mira, aquí está el contrato y si te diste cuenta, ¿quién hizo el contrato? Estas personas. Ya. Estamos aquí, mira, en este nivel. Ahora tú dices, ya, está bien, doctor, entiendo. Y ahora, ¿cómo más se explica el positivismo? Mira, se explica de la siguiente manera. La pregunta es, ¿y quién les dijo a ellos que podían hacer el contrato? Entonces, allí surge, ¿quién les dijo a ellos que podían hacer el contrato?
allí aparece el Código Civil. Espérate, vamos a poner aquí, espérate. ¿Quién les dijo a ellos? Claro, está bien, el Código Civil, está bien. Aquí el Código Civil. Espérate, déjame un rato. Aquí vas a encontrar ya un librito. ¿Quién les dijo a ellos que podían hacer ese contrato? ¿Dónde está regulado el contrato de compraventa? En el Código Civil, que es una norma jurídica, ¿correcto? Ahora la pregunta es, ¿y por qué yo hago caso al Código Civil? Pues dices, un ratito, aquí encuentras a los legisladores. Aquí están los legisladores. Aquí están personas. Y aquí encuentras a los congresistas. Aquí desde ese punto de vista son autoridades legitimadas para emitir normas. ¿Ves? El Código Civil lo hizo el congresista. Ya, ahora. Tú dices, ¿y quién le dijo al congresista que podía emitir leyes? Pues ahí la agarras y colocas aquí otro librito más delgadito que dice Constitución. La Constitución. ¿Qué es? Está la Constitución, que es otra norma jurídica. ¿Ya? Entonces, ahora dice, doctor, ¿y por qué yo tengo que hacerle caso a esa Constitución? Porque esto fue emitido por otras personas, elegidas por el Estado. En este caso, ellos se llaman constituyentes. Y que se reunieron en asamblea. La asamblea constituyente. Esto es el Congreso. ¿Ves? La asamblea constituyente, esto es el Congreso. Ahora, tú preguntas, y doctor, ¿y quién le dijo a estos de la asamblea constituyente que podrían hacer esto? Entonces, recuerda que esta es la Constitución de 1993. Entonces vamos a irnos, en este caso vamos a decir, ¿sabes qué? Ese procedimiento para cambiar la Constitución está en la Constitución de 1979. Entonces ahí está la Constitución del 79. ¿Ya? ¿Y eso quién lo derivó? A la Asamblea Constituyente de ese entonces. Y como ves, siempre existe una autoridad legitimada para dar una norma. Y siempre están las normas jurídicas, ¿ves? Entonces, y así vamos a ir hacia atrás hasta la primer constitución del Perú. Y de esa primer constitución del Perú, Hans Kelsen dice, y al final vas a encontrar a la norma jurídica hipotética. Ahora, si puedes ver estas normas jurídicas contenidas en la Constitución del 79, del 93, lo que dice el Código Civil, los podemos observar. No es algo que está en el aire, la razón natural, la razón universal, la justicia divina, no. Son cosas que el ser humano las ha hecho y nosotros podemos observar. Nos han impuesto. Ese es el derecho positivo, el derecho que es impuesto por una autoridad. Y es lo que es el objeto de estudio del derecho. Por eso decimos que el positivismo implica
hace prevalecer la norma jurídica, norma jurídica, norma jurídica. ¿Ves? La norma jurídica. No digo leyes, normas jurídicas. Esa es la explicación del positivismo. Ahora tú puedes decir, el positivismo, doctor, ya ha desaparecido. En realidad no ha desaparecido. A la fecha existen estudios en Europa, en especial en la doctrina italiana. Te invito a que leas Guastini. El doctor Guastini ha reelaborado los vacíos de la teoría positivista de Kelsen y actualmente el positivismo se denomina teoría analítica del derecho. Y en la teoría analítica del derecho defines el derecho, así de simple, el discurso del legislador. El discurso del legislador. Ahora tú puedes decir, ¿el legislador, doctor, entiendo que es el congresista? No, legislador es toda aquella autoridad que emitió una norma. El discurso de tu persona en la mañana cuando compraste el agua, el discurso de tu congresista preferido, el discurso de Aya de la Torre en la Constituyente, esos son discursos del legislador. La resolución, el acto administrativo que emite el jefe de recursos humanos, es discurso del legislador. ¿Y por qué dices discurso? Porque no vemos, por eso el derecho, cuando decimos ciencia, debemos basarnos y partir del positivismo. Porque desde un punto de vista de la ciencia jurídica, lo que estudiamos es la norma jurídica. No estudiamos si la norma está bien o mal. Solo aplicamos métodos de aplicación y de interpretación de normas. Si tú dices, esa norma es injusta, ya está bien, tranquilo. Que yo te diga que mi ciencia jurídica no vea si la norma es buena o mala, no implica que ese estudio sobre la bondad o la maldad de una norma se estudie en la deontología o la axiología jurídica. Pero cuando hacemos ciencia jurídica, solamente analizamos la norma como tal. No discutimos si es que es buena o mala. Eso estudiamos desde otro punto de vista. Por ejemplo, yo a veces hago artículos donde solamente analizo la norma. Y hago artículos donde los cuales discuto sobre la viabilidad de la norma en la realidad nacional. Entonces, eso es el positivismo jurídico. Entonces, esto justifica, como puedes ver, la pirámide que está al lado. Entonces, ya te digo. Entonces, por si te quieres volver positivista, ahí tienes un derrotero. Actualmente ya puedes buscar los libros de doctor Ricardo Guastini y te abrirán luces sobre la actual teoría positivista, la teoría analítica del derecho. Por mi parte, yo sí sigo esa teoría. Me parece la más apta. Antes yo era justnaturalista, después fui por historicista, por realista, tridimensionalista también fui. Después me pareció que el positivismo no era lo correcto. No me gustaba, pero después, actualmente sí, me agrada el positivismo y veo que yo también actúo como tal. Por eso no te digo la constitución, yo te digo de normas constitucionales, normas legales, normas reglamentarias. Ya, entonces, ¿qué pasa? Aquí cuando vemos las normas constitucionales legales, vas a darte cuenta que esto es el derecho nacional. Pero te vas dando cuenta, por ejemplo, en el caso del Perú, que el Perú ya existe, se ha adherido a la comunidad andina y acepta decisiones de la comunidad andina y aplica decisiones de la comunidad andina. Por ejemplo, en el derecho de marcas aplica decisiones de la comunidad andina. Lo que implica que si bien no existe la posibilidad de que una norma como las decisiones de la comunidad andina estén aquí arriba, este derecho comunitario hace que el derecho ya no crezca para arriba, sino de lado. Y esto ya nos habla del derecho comunitario o derecho de la integración. ¿Ya? Eso es lo que la Escuela Libre del Derecho en México ha establecido. Derecho comunitario. ¿Ya? Eso también es parte de ver y actualizar la acción de inconstitucionalidad. Pero en ese caso, ¿qué sería la decisión de la comunidad andina si yo me adhiero? Un tratado,
Los tratados son cualquier acuerdo. Ahí vas a la Convención de Viena sobre Derecho de Tratados. Allí con la palabra tratados incluye varios documentos, convenciones, convenios, pactos, tratados, protocolos. Todo eso ingresa en la palabra tratados. Hecha esa precisión, mira, normas constitucionales. Aquí, esto es lo que protege la acción de inconstitucionalidad. Ya, ahora, hasta aquí estamos bien, pero si en el listado que acabamos de ver decía leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados. Reglamentos del Congreso no tenemos problemas porque la misma Constitución dice que el reglamento del Congreso tiene fuerza de ley. Entonces, aquí vas a encontrar, mira, dentro de las normas legales, vas a encontrar dos estadios. Las normas, creo que estamos un poco chuecos, sí, estamos chuecos. Vas a encontrar primero normas con rango de ley y las normas con fuerza de ley. Ya tú dirás, pero doctor, la acción de inconstitucionalidad se dirige contra todas las normas legales. No necesariamente. ¿Por qué? Mira, cuando hablas de las normas con rango de ley, vas a encontrar aquí la ley que da el Congreso. Perfecto. Vas a encontrar el decreto legislativo. Vas a encontrar también, desde el punto de vista, este es nacional, desde el punto de vista regional, a las ordenanzas. Regionales. Y desde el punto de vista municipal, a las ordenanzas municipales. Son normas con rango de ley. Ahora tú dirás, doctor, pero mira, doctor, usted no ha considerado el decreto de urgencia. Es que cuando ves la ley orgánica del Poder Ejecutivo, el decreto de urgencia es una norma con rango de ley y con fuerza de ley. El decreto de urgencia. Norma con rango de ley y con fuerza de ley. Ahora, también me puedes decir, y doctor, y los tratados, ahí está, los tratados, también se olvidó. Allí hay una discusión. ¿Todos los tratados serán materia de acción de inconstitucionalidad? Hay un problema. Reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha indicado que los tratados sobre derechos humanos son normas con rango constitucional. Están aquí. Por lo tanto, si los tratados sobre derechos humanos son normas constitucionales, no pueden estar sujetas a la acción de inconstitucionalidad. Frente a eso, existe otra teoría. El artículo 200, inciso 4 de la Constitución, no establece diferencia entre tratados. Y la misma Constitución dice son tratados y establece los tratados de derechos humanos, tratados tributarios, entre otros tratados. ¿Ya? Entonces aquí encontramos ya un primer problema. Desde mi punto de vista, los tratados de derechos humanos son normas constitucionales respecto de las cuales no procedería la acción de inconstitucionalidad. Y si contraviene el ordenamiento jurídico, recuerda que puedes denunciar el tratado. Es una posibilidad. Ahora, los demás tratados sí estarían sujetos porque son normas con rango de ley, a la acción de inconstitucionalidad. Por ejemplo, un TLC, Tratado de Libre Comercio, está sujeto a la acción de inconstitucionalidad. Ese es un primer problema que encontramos cuando hablamos de la acción de inconstitucionalidad y contra qué normas procede. Ahora, el segundo problema. Normas con fuerza de ley.
La misma Constitución te dice que los reglamentos, Congreso, son normas con fuerza de ley. Perfecto. No hay problema porque así lo dice la Constitución y también la acción de garantía de inconstitucionalidad. Ahora también nos dice la misma Constitución que las sentencias del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad de una norma también son normas con fuerza de ley. Entonces, tú puedes decir, ahí podrías decir, entonces, doctor, ¿procede la acción de inconstitucionalidad contra una sentencia que declara inconstitucionalidad? No, porque en la descripción de las normas legales respecto de las cuales procede la acción de inconstitucionalidad, no se contempla la sentencia del Tribunal Constitucional, porque esta sentencia agota la jurisdicción interna y tiene la calidad de cosa juzgada. Si no estás de acuerdo con esa sentencia, tienes habilitada la jurisdicción internacional. ¿Ya? Esa es la forma en que vas a impugnar. Ahora mira, allí hay otro problema. En la enumeración que viste dice leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso. Las normas regionales de carácter general son las ordenanzas regionales y las ordenanzas municipales. Hasta ahí no hay problema, está bien. Pero si te preguntas, y doctor, y en el gobierno de facto, doctor, cuando hay un gobierno de facto, se emiten decretos ley. Entonces, según esa descripción, no se contempla el decreto ley. Por lo tanto, contra el decreto ley no procedería la acción de inconstitucionalidad. Tampoco puede decir que el decreto ley es un reglamento. No, no es un reglamento. Ya, entonces, ¿eso qué ha pasado? Pues sí, pero ¿por qué la Constitución no contempla el decreto ley? Entonces, aquí está el decreto ley. Ya, mira, te explico un poco sobre el decreto ley. La Constitución se sustenta en un Estado de derecho democrático, ¿correcto? Entonces, las normas a las que hace referencia la Constitución son normas emitidas en un Estado democrático. Sería incongruente que yo acepte los decretos ley como parte del ordenamiento jurídico en un Estado constitucional de derecho, donde elegimos democráticamente a las autoridades. Porque el decreto ley, ¿qué implica? Aquí tienes la división de poderes, ¿no? Aquí tienes el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Recuerdas que anteriormente estos tres poderes estaban a cargo de, hace muchos años, estaban a cargo generalmente del rey? Pero luego con Montesquieu y las revoluciones en Inglaterra, pacíficas, y la revolución sangrienta en Francia, se logra la división de poderes. Actualmente esto es que el poder ejecutivo está a cargo del presidente, el poder legislativo a cargo del Congreso y el poder judicial a cargo de jueces. Eso es un Estado constitucional de derecho. Ahora mira, ¿qué es lo que sucede? El Congreso te emite ley, ¿no es cierto? La ley te emite el Congreso. El Poder Ejecutivo, como el decreto legislativo, el decreto de urgencia, emite decretos. ¿Ya? Eso es en un Estado constitucional de derecho. Ahora, ¿qué pasa cuando el presidente y aquí el Congreso, de repente sucede un golpe de Estado? Entonces, lo que sucede en el golpe de Estado es que una persona, el caudillo generalmente, o el dictador, asume la función ejecutiva y asume la función legislativa. Deja de lado y maneja la función judicial, pero él no puede ser juez. Pero bueno, ya va a empezar la acción contra los jueces para limitar su independencia. Pero el dictador, él mismo asume
el poder ejecutivo y a la vez el poder legislativo. Desaparece el Congreso. Él va a decidir lo que hay. Entonces, como el dictador necesita emitir normas, entonces dices, si el dictador asume la labor ejecutiva, emite decreto. Si a la vez está asumiendo la labor legislativa, también emite ley. Y por eso surge el decreto ley en un estado, bueno, a partir de una dictadura, un gobierno de facto. Pues aceptar que la acción de inconstitucionalidad en nuestra Constitución hable del decreto ley sería como aceptar la posibilidad de gobiernos de facto. Y eso no podemos permitir. Sin embargo, por interpretación entendemos que este decreto ley, que es a la vez decreto y ley, tiene en su caso fuerza de ley. Y por lo tanto, contra el decreto ley sí procede la acción de inconstitucionalidad. ¿Ya? Entonces, la acción, aquí procede la acción de inconstitucionalidad. Para dejar sin efecto normas constitucionales, la reforma constitucional, ¿no? Contra las normas legales, no te gustan, acción de inconstitucionalidad. Contra las normas reglamentarias, la acción popular. Y contra las normas administrativas que nos afectan, la acción contenciosa administrativa. ¿Ves? Lo interesante, ahora podemos comprender mejor en este curso estas diferencias. Entonces, como puedes ver, los decretos ley que no son considerados en el artículo 200, inciso 4 de la Constitución, están sujetos a la acción de inconstitucionalidad. Ya, ahora continuemos avanzando. Mira. Vemos esto, mira. Recuerda, vamos a ver. Mira. Todo proceso constitucional implica las condiciones de la acción y los presupuestos procesales. ¿Cuáles son las condiciones de la acción? Interés para obrar, legitimidad para obrar. ¿Y cuáles son los presupuestos procesales? Competencia, capacidad y demanda en forma. Esto también vamos a visualizar, aunque de manera un poco desordenada, aquí, pero yo te voy a avisar cuando estemos. Mira, legitimidad para obrar, interés para obrar. Mira, en este caso, aquí dice, corresponde al Tribunal Constitucional conocer en instancia única, ¿ya? O sea, no, en la acción de inconstitucionalidad no va a haber, ya, bueno, perdimos, vamos a apelar, o vamos a interponer casación, vamos a interponer RAC. No, no hay eso. Es instancia única. O sea, el proceso, demanda, contestación, vista de la causa, sentencia. Culminó el proceso de inconstitucionalidad. No hay más. No, que, pero hay una segunda instancia. No. Aquí es el Tribunal Constitucional conoce en instancia única la acción de inconstitucionalidad. ¿Correcto? Ahí termina. Entonces, allí notamos una condición, un presupuesto procesal. ¿Cuál presupuesto procesal? Competencia. ¿Quién es el competente para ver una acción de inconstitucionalidad? El Tribunal Constitucional. Ahora mira, dice, la sentencia del tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto. Entonces, no solamente se notifica a las partes interesadas, sino que también se publica en el diario oficial del peruano la sentencia de inconstitucionalidad. A partir del día siguiente de su publicación, la sentencia del Tribunal Constitucional tiene plena eficacia jurídica. Ahora mira, también tienes que tener en cuenta que no tiene efecto retroactivo la sentencia del tribunal que declara inconstitucional en todo o en parte una norma legal. Dice, las sentencias del Tribunal Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad tienen autoridad de cosa juzgada, ¿ya? Entonces, como es instancia única, la sentencia es cosa juzgada. Ya no hay nada más que hacer. Por lo que vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde el día siguiente de la fecha de su publicación.
Es decir, toda autoridad administrativa en el país, toda autoridad pública debe aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional una norma. La jurisdicción militar y policial, la jurisdicción arbitral, la jurisdicción arbitraria y la jurisdicción administrativa aplican la sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora mira, esto es lo que te dije. ¿Quiénes pueden presentar la demanda de inconstitucionalidad? Esto implica el supuesto de legitimidad para obrar activo. Ya, mira. Dice aquí el presidente de la República, el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial. Mira, es curioso que de los tres poderes del Estado, los que tienen facultad para presentar la acción de inconstitucionalidad es el Poder Ejecutivo, presidente de la República, y el Poder Judicial, a través del presidente del Poder Judicial. Pero no se hace referencia al presidente del al presidente del Congreso de la República. El Congreso de la República, en este caso, lo hace así, el 25% del número legal de congresistas. Tú dirás, pero ¿por qué, doctor? Esto está muy extraño. Mira, el decreto legislativo es dado por el presidente de la República, porque el Congreso le habilita, pero está sujeto al control del Congreso, quien lo podría dejar sin efecto. Ya. Ahora, el decreto de urgencia lo emite el presidente de la República, pero puede ser derogado por el Congreso. Entonces, hay otras vías, aparte de la inconstitucionalidad, por la cual se podría dejar sin efecto una norma. Entonces, el presidente del Congreso no obra como legitimado para presentar la acción de inconstitucionalidad, pero sí están legitimados el 25% del número legal de congresistas. Esto va a variar en las próximas elecciones debido a la modificación constitucional que establece la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pero por el momento todavía hablamos de congresistas. Ahora, también debes tener en cuenta que los órganos constitucionalmente autónomos, tú puedes decir, sí, Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC, OMPE, también la Junta Nacional de Justicia, la Superintendencia de Banca y Seguros, Contraloría, ellos también podrían interponer no. Aquí la norma solamente reconoce la posibilidad de presentar la acción de inconstitucionalidad al fiscal de la Nación. Recuerda que el Ministerio Público tiene por función hacer respetar la legalidad del ordenamiento jurídico. Por eso él tiene esa capacidad. Y ahora, ¿quién vigila por la protección de los derechos fundamentales? Otro órgano constitucionalmente autónomo, y aquí lo tenemos, el Defensor del Pueblo. Ahora, desde un punto de vista ya, eso es desde un punto de vista del gobierno nacional, pero también pueden hacerlo los gobernadores regionales o los alcaldes. Pero mira que esta facultad se limita a los alcaldes provinciales. Por lo tanto, los alcaldes distritales no tendrían legitimidad para presentar una demanda de inconstitucionalidad. Aquí están los 5.000 ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. En el caso de ordenanzas municipales será el 1% de los habitantes de la circunscripción territorial. Y aquí dice los colegios profesionales en materias de su especialidad. Entonces, esto es lo que tú como estudiante, círculo de estudios puedes buscar. Que el colegio profesional de tu localidad no dice que sea necesariamente de abogados. Puede ser cualquier otro colegio profesional. Entonces, no vayas a confundir y decir solamente los colegios profesionales de abogados. No, dice cualquier colegio profesional en materia de su especialidad. Entonces tú puedes ir con tu proyectito de demanda no solamente al colegio de abogados, al colegio de profesional de psicólogos, entre otros colegios profesionales que en tu localidad puedes encontrar y tal vez ellos se animen a presentar la demanda de inconstitucionalidad que como proyecto has realizado. Entonces vamos haciendo en la pizarra
el modelo de demanda de inconstitucionalidad que te he dicho, para que veas que no es tan difícil como parece. Algunos dicen, pues, tenemos que hacer una demanda, una tesis. No, tranquilo. Recuerda que las acciones de garantía no están realizadas para los doctos en derecho, sino está realizada para realizar la justicia constitucional. Entonces, no porque yo sea, digamos, un especialista en la rama, soy el único que puede hacer. Tú que eres estudiante de derecho o eres un abogado que está saliendo o está aprendiendo, o tal vez ya tienes tus años como abogado y bueno, te interesa incursionar en el derecho constitucional, entonces tienes que ver que no es tan difícil. Mira, vamos a ir viendo parte por parte conforme a lo que hemos ido avanzando. Mira, vemos esto, mira. Acá le ponemos, voy a hacerlo chiquito para que nos alcance, ¿ya? Pero espero que se vea. Cuaderno principal. Escrito, como es nuestra demanda, es el primer escrito 01 del año 2024. Sumilla, demanda de inconstitucionalidad. Bien. Ahora debemos dirigir nuestra demanda, ¿no? ¿Quién es el órgano competente? En única instancia es el Tribunal Constitucional. Entonces lo vamos a dirigir, aquí vamos a colocar, señor, puedes poner señores, pero vamos a ponerlo algo, vamos a hacerlo entre lo más técnico, porque si lo hacemos muy técnico, la pizarra no alcanza. Si lo hacemos muy genérico, como que no te es útil. Vamos a hacer lo que corresponde sin alardear que sabemos mucho el derecho. Señor presidente del Tribunal Constitucional. ¿Ves cómo la teoría ya nos ayuda? ¿Quién es el único competente para conocer tu demanda de inconstitucionalidad? El Tribunal Constitucional. Entonces, ¿a quién dirigimos la demanda? Al Tribunal Constitucional. Como sabemos que tiene su presidente, señor presidente del Tribunal Constitucional. Después de esto, tenemos que ver, y eso es lo que acabamos de ver, la legitimidad para obrar activa. ¿Ya? Entonces, mira, un poquito lo vamos a adecuar. Entonces, vamos a imaginar que colegio de abogados de. Recuerda que puede ser cualquier colegio profesional. Vamos a usar aquí en nuestro ejemplo el colegio de abogados de Junín, de Pasco, de Arequipa, de Lima. Recuerda que tú estás haciendo tu proyecto de demanda. Ellos lo pueden hacer por mutuo propio, pero tú podrías hacer el proyecto de demanda y decirles, mire señor, quiero hablar con usted, señor decano, mire, a mí me parece que con este proyecto ustedes podrían utilizarlo y presentar. Recuerda que eso estamos haciendo. Entonces, para eso debemos hacerlo bien ordenadito para que él diga, sí, ¿no? Tienes razón, está facilito esto. Debidamente representado por su decano. Entonces ahí pones, identificas al decano con DNI. Aquí, ahorita vas a ver los requisitos con domicilio legal. Y domicilio procesal. A usted digo.
Tú le puedes aumentar, usted respetuosamente digo, me presento y digo, ya es cuestión de estilos, ¿ya? Entonces, hasta allí estamos viendo lo que decimos en la pizarra, en las diapositivas, estamos viéndolo en real. ¿Cómo vamos a hacer? Vayamos otra vez a las diapositivas. Ya. Aquí has visto ya la legitimidad para obrar activa. Mira. Aquí mira un poquito, ya te lo estoy poniendo más ordenado. Mira, legitimidad para obra activa, presidente de la República, del Poder Judicial, o el 25% del número legal de congresistas, fiscal de la Nación, defensor del pueblo, 5.000 ciudadanos, o el 1% de ciudadanos del ámbito territorial en el caso de la ordenanza municipal. Acá los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales. No se toma en cuenta los distritales. Los colegios profesionales son. Ahora mira, ¿qué más vamos a poner antes de recurrir a la pizarra? Vamos a ver esto, mira. La legitimidad para obrar pasivo. Lo vamos a ver más adelante un poco más detallado. ¿Ya? Por ahora todavía no toquemos la pizarra, pero mira. Legitimidad para obra pasiva. Recuerda, si es que demandas una ley, será el Congreso. Si demandas un decreto de urgencia, el Poder Ejecutivo. Y los correspondientes órganos regionales o municipales. Es el gobierno regional de la municipalidad de. ¿Correcto? Ya, entonces eso es la legitimidad para obrar activa y pasiva. En un momento vamos a ver desarrollado esto y eso nos va a habilitar a continuar con nuestro modelo de demanda. Mira, aquí dice, requisito para interponer la demanda. El presidente de la República requiere del voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Ya, esto es importante. No vayas a pensar que el presidente está durmiendo y de repente dice, esa norma es inconstitucional. Ya, abogado, hazte la demanda y lo presentamos. No, no lo puede hacer así. Necesita el voto aprobatorio del Consejo de Ministros para presentar la demanda. Dice, concedida la aprobación, designa a uno de sus ministros para que presente la demanda de inconstitucionalidad y lo represente en el proceso. El ministro designado puede delegar su representación en un procurador público. ¿Ya? Ahora mira, en el caso del presidente del Poder Judicial o el fiscal de la Nación, interponen la demanda de acuerdo con acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República o de la Junta de Fiscales Supremos. Ahora tú puedes decir, pero eso es importante, doctor. Sí va a ser importante para nuestra demanda, porque en una parte nos va a decir anexos, certificación del acuerdo. Entonces, el acuerdo que van a adoptar para que estés legitimado para presentar la demanda de inconstitucionalidad, debes adjuntarlo a la demanda. El defensor del pueblo, mira, es el único que interpone directamente la demanda. Él sí puede decir, bueno, yo veo esto y yo directamente, no necesita que alguien le autorice. Los congresistas actúan en el proceso mediante apoderado nombrado para el efecto. De todos, del 25% de los congresistas, ellos designan a un apoderado y ese apoderado, sea un congresista o un tercero, es quien va a presentar la demanda. Ahora mira, ahí no queda. En el caso de los ciudadanos, dice, los ciudadanos deben actuar con patrocinio de letrado, abogado, y conferir su representación a uno solo de ellos. Entonces, a cualquiera de los ciudadanos dices, él va a presentar, él nos va a representar a todos. Claro, no necesita que por escritura pública todos le autoricen a ese único ciudadano, porque sería una escritura pública de 5.000 ciudadanos, 4.999 ciudadanos otorgando poder por escritura pública a uno. No, la norma debe ser interpretada de manera flexible, atendiendo al principio pro homine, pro actione, recuerda los principios pro libertatis. Entonces, eso debes hacer. Entonces, tranquilo, ¿ya? En el escrito de demanda y designarás, ¿no? Se designa como apoderado común al señor tal, quien encabeza el listado de firmantes de los 5.000 ciudadanos. Los gobernadores regionales pueden presentar la demanda con acuerdo del Consejo Regional o los alcaldes provinciales con acuerdo de su consejo. Actúan en el proceso por sí o mediante apoderado o con patrocinio de letrado. Mira, para interponer la demanda, previo acuerdo de su junta directiva, los colegios profesionales deben actuar con el patrocinio de abogado y conferir representación a su decano. Por eso en la demanda, cuando estamos haciendo nuestro ejemplo, dice Colegio Profesional de Abogados
debidamente representado por su decano. ¿Ya? ¿Correcto? Ahí está. O sea, el decano va a firmar la demanda. Ahora mira, esto también es importante. No es que digamos, vamos a decir, a ver, mira, hace 10 años he emitido este decreto ley, entonces vamos a declarar la inconstitucionalidad. No, hay un plazo. Aquí está el plazo, mira. Dice, la demanda de inconstitucionalidad de una norma debe interponerse dentro del plazo de 6 años contados a partir del día siguiente de su publicación. Por ejemplo, en el ejemplo que vamos a hacer es una norma que se publicó el 23 de marzo del 2024. 23 de marzo del 2024. ¿Desde cuándo computamos los 6 años? 24 de marzo del 2024. Y computamos eso, 24 de marzo 2024, 24 de marzo 2025, 26, 27, 28, 29, 30. Tenemos hasta el 24 de marzo del 2030 para interponer la demanda de inconstitucionalidad contra una norma con rango de ley. Ahora hay una excepción a este plazo y es el caso de los tratados. En el caso de los tratados, una vez que es publicado, a partir del día siguiente tienes 6 meses para interponer la demanda de inconstitucionalidad contra un tratado, por ejemplo, un TLC. Ahora dice, vencidos los plazos indicados, prescribe la pretensión sin perjuicio de lo dispuesto. Prescribe, no dice que caduca la pretensión, solamente que prescribe. Por lo tanto, en otros procesos podría demandarse el control difuso de las normas. Si bien ya no puedes ejercer el control concentrado, se puede ejercer el control difuso, porque el control concentrado solamente ha prescrito, no ha caducado. La caducidad implica perder la acción y el derecho. La prescripción implica que la acción ya no la puedes ejercer en control difuso, pero el derecho persiste. Una característica es que la prescripción, y por eso tienes que verificar bien, la prescripción implica, puede ser solicitada por el demandado y también el Tribunal Constitucional de oficio puede declarar la prescripción de la acción de inconstitucionalidad. Ahora, cuando dice salvo, lo que te dice es se remite al control difuso. Si bien ya no puedes ejercer el control concentrado, puedes ejercer el control difuso. Entonces, en este caso dice el artículo 51 de la Constitución, dice, la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. ¿Ya? Y el segundo párrafo del artículo 138 dice, en caso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera, igualmente prefieren la norma legal sobre toda otra norma con rango inferior. Esto que está previsto en el artículo 138 es lo que es el control difuso. Este es el control difuso. Por eso dice, mira, en todo proceso, dice, los jueces. Es por eso que el Tribunal Constitucional dijo, el control difuso en nuestra Constitución solamente es una facultad de los jueces, no de las autoridades administrativas. Eso lo ves en el artículo 138, ¿correcto? Ahora mira, veamos. Y aquí vemos los requisitos de la demanda. Ya. La identidad de los órganos o personas que interponen la demanda y domicilio legal y procesal. Mira en la pizarra, mira. Aquí ya hemos cumplido con ese requisito. Hemos identificado al órgano o persona que interpone la demanda. En este caso, el Colegio de Abogados D, debidamente representado por su decano, que tiene el DNI tal. Puedes colocar también la resolución que lo declara como decano, pero por razones hasta aquí ya estamos bien. Y dice también ese primer requisito, domicilio legal y domicilio procesal. Es por eso que hemos colocado ya avanzando con esos requisitos, esos 2 puntos. Ahora mira, lo que quiero es que vayamos otra vez a nuestras diapositivas. Mira, antes de ver eso, mira, la competencia, la demanda de inconstitucionalidad se interpone ante el Tribunal Constitucional. También lo hemos cumplido con esto. ¿Ya? Ahora quiero que nos vayamos a, antes de ver esto. Mira,
no lo establece como requisito de la demanda. Pero recuerdas que hablamos de la legitimidad para obrar activa, la pasiva, y respecto de la pasiva te dije, espérame un momentito, vamos a llegar a este punto. Y justo cuando se habla de la tramitación de la demanda, dice, mira, el auto admisorio concede a la parte demandada el plazo de 30 días útiles para contestar la demanda. ¿Ya? El tribunal emplaza con la demanda. Mira, el tribunal emplaza con la demanda. Entonces, ¿quiénes podrían ser demandados en la demanda de inconstitucionalidad? Mira, al Congreso o a la Comisión Permanente en caso de que el Congreso no se encuentre en funciones, si se trata de leyes, reglamentos del Congreso. Al Poder Ejecutivo si la norma impugnada es un decreto legislativo o un decreto de urgencia. Al Congreso o a la Comisión Permanente y al Poder Ejecutivo si se trata de tratados internacionales. Y a los órganos correspondientes si la norma impugnada es de carácter regional o municipal. O sea, si es una ordenanza regional, demandarás al gobierno regional. Si es una ordenanza municipal, demandarás a la municipalidad distrital o la municipalidad provincial que haya emitido la ordenanza. ¿Ya? Ya, pero ahora vayamos a lo que nos interesa para irnos al modelo que estamos haciendo. Mira, vamos a ejemplificar el supuesto de la inconstitucionalidad de un decreto de urgencia. Entonces, ¿a quién debemos emplazar si quiero decir que un decreto de urgencia es inconstitucional? Al Poder Ejecutivo. Vayamos entonces a nuestro ejemplo de demanda. Mira, vamos a ver aquí. Acá vamos a ponerle dentro del plazo de 6 años. Estamos haciendo ver que estamos presentando nuestra demanda y sabemos que el plazo para interponerla es de 6 años. Entonces, colocamos aquí 1. Demandado. Y dirección. Entonces, si yo voy a demandar la inconstitucionalidad de un decreto de urgencia, en la pizarra lo que hemos visto que debemos demandar, ¿quién será el emplazado? El Poder Ejecutivo. Pues ahí le aumentamos debidamente representado por presidente de la República con dirección. Y señalas la dirección, ¿no? La casa de Pizarro, su dirección. ¿Ya? Demandado y dirección domiciliaria. Ya. Como viste, eso lo hemos extraído de ese cuadrito. Ahora ya tenemos la legitimidad para obrar. Mira, tienes competencia, presupuesto procesal, legitimidad para obrar activa, condición de la acción. Esto de los 6 años es interés para obrar, porque estoy dentro del plazo para demandar. Y legitimidad para obrar pasiva. Ahora sigamos con los requisitos de demanda en forma. Mira, regresemos a las diapositivas. Ya nos hemos adelantado algunas cosas, pero aquí está. Entonces, identidad de los órganos o personas que interponen la demanda y su domicilio legal y procesal. Ya está. Hemos complementado nuestra demanda indicando a quién vamos a emplazar. Aquí en los requisitos de la demanda no te dice eso, pero viendo la necesidad, tenemos que indicar al demandado que será emplazado, teniendo en cuenta la norma que vamos a impugnar. La indicación de la norma que se impugna en forma precisa, los fundamentos en que se sustenta la pretensión, la relación numerada de los documentos que se acompañan, la designación del apoderado que lo hubiere y copia simple de la norma objeto de la demanda precisándose el día, mes y el año de su publicación. Como puedes ver, no existe
la cuestión de inconstitucionalidad es de puro derecho. Entonces no vas a ofrecer pruebas, ¿no?, de actuación inmediata, pericias, no. Solo dice documentos que acompañan tu demanda, ¿ya? Entonces, veamos en base a estos requisitos cómo continúa nuestro ejemplo de demanda. Bien, ya. Después de esto, hagamos nuestro petitorio. Petitorio. Y aquí ya vas a ver, mira, vamos a cumplir en el saque algunos requisitos. Mira. Solicito se declare la inconstitucionalidad del artículo 18 del decreto de urgencia 006-2024 por contravenir. Bueno, vamos, espérate, vamos acá con cumplir un requisito más. Publicado en el diario oficial El Peruano el 23 de marzo del 2024. ¿Ya? Por contravenir el artículo 28, inciso 2 de la Constitución. Sobre la autonomía colectiva y restricta. Allí está nuestro petitorio. Entonces dice los requisitos de la demanda: indicación de los órganos o personas que interponen la demanda, domicilio legal y procesal. Cumplido. Indicación de la norma que se impugna en forma precisa. Aquí está. Indicación de la norma que se impugna de manera precisa. El artículo 18 del decreto de urgencia 006-2024. Ahora dice los fundamentos que sustentan la pretensión. Aquí vamos a colocar eso. Mira. 3. Fundamentos que sustentan la pretensión. Ya. Lógico que aquí ya nos explayamos, ¿no? Aquí conforme. Bueno, te cuento un poco qué es lo que ha sucedido. Mira, es un caso real. El artículo 18 del decreto de urgencia 006-2024, emitido por el Poder Ejecutivo, ha dispuesto que las organizaciones sindicales no pueden negociar condiciones económicas de trabajo a plazo indeterminado. Les dice, solamente puedes negociarlas a plazo temporal. ¿Ya? Por su parte, el artículo 18, inciso 2 de la Constitución dice que el Estado promueve la negociación colectiva
y los mecanismos de solución de los conflictos laborales. Entonces, ¿cómo así está afectando? Porque crea un conflicto laboral al afectar la libertad de negociación colectiva. La ley 31131 establece el principio de autonomía colectiva y dice expresamente la libertad irrestricta de negociar colectivamente las condiciones de trabajo. Entonces, el Estado, a través de esta norma, pretende limitar la negociación colectiva, que es un derecho constitucional previsto en el artículo 28, inciso 2 de la Constitución. Entonces, eso que te digo es lo que serán los fundamentos desarrollados a lo largo de toda la demanda. Ahora, después de eso, dice fundamentos de la pretensión. Ahora, relación numerada de los documentos que acompañan. 4. Relación, dice, numerada de los documentos que se acompañan. Numerada de documentos. Y lo vamos a poner y anexos. ¿Ya? Porque dice numerada de los documentos que se acompañan son los anexos. ¿Y por qué hay que identificarlo con los anexos? Porque también hay una parte que dice los anexos. Entonces, mira, aquí el otro requisito que dice copia simple de la norma objeto de la demanda. Entonces aquí colocamos 1-A. Copia simple del, en este caso, por si quieren revisar una interpretación sistemática del decreto de urgencia 006-2024. Se entiende del Diario Oficial del Peruano. Y dice, precisándose el día, mes y año. Esto ya lo hemos cumplido aquí. Publicado en el Diario Oficial del Peruano el día, mes y año. 23 de marzo del 2024. ¿Ya? Entonces, hasta allí estamos cumpliendo. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más vamos a cumplir? ¿Qué más tenemos que poner, doctor? Claro. Vamos a ver el B. Veamos en el siguiente. Ahora vayamos a las diapositivas. Mira. Aquí ves los requisitos de la demanda. ¿Ves? Hemos cumplido la indicación de la norma, fundamentos, relación numerada, estamos creando esto. La designación del apoderado, eso lo vamos a poner al final. Copia simple de la demanda, también ya hemos cumplido. ¿Ya? Casi estamos terminando ya la demanda. Mira, aquí anexos de la demanda. ¿Ya? Tranquilo, no te desesperes, no vayas a pensar, todo eso tengo que anexar. No, depende de quién presenta la demanda. Mira, certificación del acuerdo adoptado en Consejo de Ministros cuando el demandante sea el presidente de la República. ¿Ya? Perfecto. Si soy el presidente, tengo que adjuntar el acuerdo del Consejo de Ministros. Certificación de las firmas correspondientes por el oficial mayor del Congreso si los actores son el 25% del número legal de los congresistas. Perfecto. Lo cumplimos. Para nuestra demanda, esos no son anexos todavía. Certificación por el Jurado Nacional de Elecciones en los formatos que proporcione el tribunal. Y según el caso, si los actores son 5.000 ciudadanos o el 1% de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial. ¿Ya? Aquí dice, este es el que sí nos interesa para nuestro ejemplo o modelo de demanda. Pero veamos antes dice, certificación del acuerdo adoptado en el Consejo de Coordinación Regional o en el Consejo Provincial, cuando el actor sea gobernador de la región o alcalde provincial. Recuerda, los alcaldes distritales no tienen legitimidad para presentar una demanda de inconstitucionalidad. Y para nuestro ejemplo, sí debemos anexar certificación del acuerdo adoptado por la Junta Directiva del respectivo colegio profesional. Entonces, vayamos a la pizarra para complementar nuestro ejemplo. Entonces, aquí ponemos certificación de acuerdo de junta directiva del colegio.
Y ahí continuamos, ¿no? Especificamos un poquito más. Entonces, hasta aquí estamos cumpliendo. Ahora, mira. ¿Qué más debemos adjuntar? Mira, si estaba presentando el decano, aquí colocaremos, ¿no? 1-C, está adjuntando su autorización. Ahora, la resolución designación de decano. Claro, ¿cómo vamos a saber si esa persona es el decano? Con la resolución que lo designa. Y si tenemos la resolución, ¿cómo sé de que la persona que dice en esta resolución en verdad es quien dice ser? Entonces, copia del DNI del decano. Y con eso, mira, ya estamos terminando. Acá colocamos por lo expuesto o por lo tanto, admita demanda. Ya puedes colocar a usted, pido, admitir por justicia. Admita demanda. Admita demanda. Entonces acá colocamos la fecha en que hacemos la demanda. Por ejemplo, 10 de abril de 2024. Vamos aquí, yo estoy en Lima, el lugar donde haces Pascua, Arequipa, 10 de abril, Lima, y aquí la firma. Recuerda que tú estás haciendo el proyecto, entonces aquí va a ir la posfirma, ¿no? El sello. Ya. No me alcanza mucho el espacio, pero vamos a ver. Aquí después de esto, ya antes del Lima, te dije faltaba un requisito, ¿no? Falta un requisito, doctor. ¿Cuál es el requisito? Vamos a hacerlo aquí en un espacio. Designación de, recuerda aquí colocas otro sí. Después de la admita demanda y antes de Lima. Entonces aquí vas a colocar, allí vas a colocar otro sí. Yo no le pongo otro sí más, digo, solamente es otro sí. Ya, otro sí. Designo como apoderado al abogado que suscribe la presente. Entonces, al lado de la firma del decano va a estar la firma del abogado, ¿no? Pues aquí estará su firma. Listo. Entonces, así ya tienes una demanda de inconstitucionalidad. Simple, ¿no? Ya le puedes poner acá ya detallitos, ¿no? Como pretensión principal, tal vez alguna otra cosa, pero y ya está. Puedes poner más detalles, ¿no? Con dirección domiciliaria, con emplazamiento del procurador público del Poder Ejecutivo. Pero como no son requisitos de la demanda, el juez, el tribunal es quien podría pedir más cosas. Ya, entonces con esto, mira, culminamos el modelo de demanda de inconstitucionalidad. Ahora vayamos a nuestras diapositivas. Mira. Ahora veamos las etapas, que es también otro dato importante. No te preocupes, ya no vamos a usar la pizarra para avanzar. Mira, esta demanda que acabamos de elaborar, ya logramos que el decano se haga aceptar por la junta y el decano dice, ya voy a utilizar tu modelo, tu proyectito, le quitamos proyecto, vamos a meter unas cosas y ya lo va a presentar. Entonces dice, interpuesta la demanda, el tribunal la califica dentro del plazo que no puede exceder de 10 días hábiles. Su inadmisibilidad es acordada con el voto conforme de 4 magistrados. Si algo faltara en tu demanda, te lo van a comunicar. Entonces, pero como has visto, yo estoy cumpliendo con todos los requisitos que dice la ley, entonces no me pueden declarar inadmisible mi demanda. ¿Ya? Entonces, porque no me pueden exigir requisitos no previstos en la ley. El tribunal resuelve la inadmisibilidad si concurre alguno de los siguientes supuestos.
que la demanda hubiera omitido alguno de los requisitos de la demanda. Como has visto, estoy cumpliendo con cada uno de ellos. Y que no se acompañen los anexos de la demanda, que es la certificación correspondiente. Y aparte ya te dije que estoy adjuntando la norma que emitió el Diario Oficial del Peruano, lo que me designa como decano, o mi DNI, que también son documentos que debo hacer. Ahora, el tribunal concede un plazo no mayor de 5 días si el requisito omitido es susceptible de ser subsanado. Si vencido el plazo no se subsana el defecto de inadmisibilidad, el tribunal, en resolución debidamente motivada e inimpugnable, declara improcedente la demanda y la conclusión del proceso. Ya, imaginemos, uy, se te pasó el plazo. No te preocupes, dice que declara improcedente la demanda. Por lo tanto, si declara improcedente la demanda, puedes volver a presentar la demanda de inconstitucionalidad, siempre y cuando estés dentro del plazo de los 6 años. Tal vez doctor, hace un año presentamos la demanda, somos el colegio de abogados, nos declararon improcedente, el abogado no subsanó oportunamente, ya no hicimos nada. Tranquilo, si estás dentro de los 6 años, vuelve a imprimir la demanda, actualiza los documentos y preséntalo, no hay problema. Porque es improcedencia. La improcedencia no implica infundabilidad. Ahora dice, improcedencia liminar de la demanda. El tribunal declarará improcedente la demanda con el voto conforme de 4 magistrados. De 7, 4 tienen que decir es improcedente. Cuando concurra alguno de los siguientes supuestos. Cuando el tribunal hubiere desestimado una demanda de inconstitucionalidad sustancialmente igual en cuanto al fondo. O sea, ya existe ya una demanda que se ha pronunciado y es sobre el fondo. Por lo tanto, si hubiera pronunciado el tribunal declarando la inconstitucionalidad por la forma, eso no impide que otra persona presente una demanda de inconstitucionalidad por el fondo. Entonces, eso es valuable. Ahora, cuando el tribunal carezca de competencia para conocer la pantalla, ¿no? A ver, comparte. La reunión se está grabando. Acá le pongo entendido. Ya. El compartir. A ver, estaba aquí. Sí, sí. Ya, perfecto. Ya está. ¿No? Sí. Entonces, en estos casos, el tribunal, en resolución debidamente motivada e inimpugnable, declara la improcedencia de la demanda. A ver, ahora. Ya. Efecto de la admisión. Ya. Una vez que se subsanó la demanda, dice, admitida la demanda y en atención al interés público de la pretensión discutida, el Tribunal Constitucional impulsará el proceso de oficio con prescindencia de la actividad e interés de las partes. Imaginemos que tú lograste, o tú eres un colegio profesional, o los ciudadanos presentaron la demanda de inconstitucionalidad. La carga procesal es grande, ya se olvidaron, bueno, se presentó, se admitió, después no sabes más. Tú tranquilo, no te preocupes, el tribunal de oficio lo va a seguir tramitando hasta el final, porque dice, el proceso solo termina por sentencia, no hay abandono del proceso de inconstitucionalidad. Va a haber, una vez admitida tu demanda de inconstitucionalidad, un pronunciamiento sobre el fondo. Entonces no te preocupes, tengo que seguir, tengo que estar en la audiencia, no. El proceso, estés o no estés, va a continuar. Tramitación de la demanda. El auto admisorio concede a la parte demandada el plazo de 30 días útiles para contestar la demanda. Y allí está el emplazamiento, y ya lo vimos adelantando para hacer nuestro modelo de demanda. Contestación. El órgano, mira, esto es interesante porque parece una contradicción o tal vez va a implicar. En una parte el Código Procesal Constitucional dice, el órgano demandado se apersona en el proceso y formula obligatoriamente su alegato en defensa de la norma impugnada por medio del apoderado nombrado especialmente para el efecto. ¿Ya? Dice, obligatoriamente debe alegar su alegato de defensa. Ya. Dice ahora, con su contestación o vencido el plazo sin que ella ocurra, el tribunal tendrá por contestada la demanda o declarará la rebeldía del emplazado. Entonces, entendemos que la contestación de la demanda es una obligación, que si se incumple, acarrea responsabilidad.
para los encargados de contestar la demanda. Ya en el proceso, si no hay contestación, tampoco voy a obligarlo, ¿no?, que lo presente. Lo que hace el Tribunal Constitucional es declarar la rebeldía sin la contestación. Ahora, si hay contestación, no hay problema, procede. Una vez que se emite la contestación, el tribunal emite una resolución por contestada la demanda. En la misma resolución señala fecha para vista de la causa y también una vez que se notifique la resolución de vista de la causa, fijará, las partes pueden solicitar en el plazo de 3 días hábiles informe oral. Ahora mira, si durante la tramitación del proceso de inconstitucionalidad las normas que impugnas fueran derogadas, imagínate que el decreto de urgencia que estoy pidiendo la inconstitucionalidad, el Congreso de la República diga, lo derogamos, y está en trámite todavía mi demanda. Mira, dice, el Tribunal Constitucional continuará con la tramitación del proceso en la medida en que éstas continúen siendo aplicables a los hechos, situaciones o relaciones producidas durante su vigencia. Entonces, mientras esté vigente este decreto de urgencia en su artículo 18, es posible que actualmente se está violando la negociación colectiva en diversas partes del país. Derogan el decreto de urgencia, pero la derogación tiene efectos a futuro. Se tiene que verificar qué pasa con las negociaciones colectivas que se han terminado o se vienen dando, están en fases diferentes. Entonces, el tribunal debe continuar con el proceso de inconstitucionalidad. Ahora, el pronunciamiento que emite el tribunal no puede extenderse a las normas que sustituyeron a las cuestionadas en la demanda, salvo que sean sustancialmente idénticas a aquellas. Imaginemos que se emite el decreto de urgencia. Posteriormente se emite una modificación a la ley 31188, que tiene el mismo contenido que el decreto de urgencia. Dice, no puedes negociar condiciones económicas permanentes. Entonces, el contenido de la ley es sustancialmente idéntico al decreto de urgencia que esta ley ha derogado. Entonces, allí el tribunal debe extender su pronunciamiento a la nueva ley por ser conexo, conexidad. Plazo para dictar sentencia. El tribunal dicta dentro de los 30 días posteriores de producida la vista de la causa. La sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma requiere de 5 votos conformes. De los 7 magistrados que se reúnen en pleno, solo se requiere 5 votos conformes y ya existe sentencia. De no alcanzarse esta mayoría calificada en favor de la inconstitucionalidad de la norma demandada, el Tribunal Constitucional dictará sentencia declarando infundada la demanda de inconstitucionalidad. Pero no creas que tal vez fue en vano, no han declarado inconstitucional. Es bueno revisar los considerandos. Si bien la demanda no alcanzó la inconstitucionalidad, es probable que en los considerandos se esté realizando una interpretación constitucional de la norma que tú dijiste que era inconstitucional. O sea, te pueden decir, es constitucional la norma, pero desde este punto de vista. Entonces ya a la autoridad pública lo somete a esa interpretación constitucional. Entonces, no vayas a pensar, declararon inconstitucional, ya murió el proceso. No, hay que leer, en este caso sí, toda la sentencia. Carácter inimpugnable de las sentencias del TC. Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna. Por eso es única instancia. Ya no vamos a interponer apelación, casación, no procede. Ahí termina, se emite la sentencia y terminó la jurisdicción interna. Si tienes algún problema con la sentencia y viola derecho fundamental, vete a la jurisdicción internacional. Pero internamente es cosa juzgada. Dice, en el plazo de 2 días a contar desde su notificación o publicación, tratándose de las resoluciones recaídas en los procesos de inconstitucionalidad, el tribunal de oficio o instancia de parte puede aclarar o corregir un error. Entonces, si bien existe la sentencia del Tribunal Constitucional, es posible que desde que notifican, las partes tengan 2 días hábiles para presentar una aclaración o una corrección, ¿ya? Y dice, sin más trámite, al segundo día, el Tribunal Constitucional resolverá la aclaración o, en su caso, la corrección. Entonces, hay que estar atentos, no debe ser que en la aclaración diga algo más. Entonces, hay que siempre leer las sentencias del Tribunal Constitucional teniendo en cuenta sus correcciones y sus aclaraciones.
Y ya para finalizar, aquí está lo que acabas de ver para ordenártelo, tal vez te has perdido, es decir, doctor, ya me perdí, no sé dónde estamos, cómo al final se tramita la inconstitucionalidad. Me enseñó a hacer la demanda, pero ¿cuál es el trámite? Aquí está el resumen del trámite. Y te lo digo, mira, se publica la norma legal. Tienes 6 años para presentar la demanda de inconstitucionalidad. Presentas la demanda de inconstitucionalidad, la presentas al Tribunal Constitucional. Presentada al Tribunal Constitucional a mesa de partes, tiene 10 días el Tribunal Constitucional para emitir una resolución que admite a trámite la demanda. Admitida a trámite la demanda, emplaza al demandado. El demandado tiene plazo de 30 días hábiles para contestar la demanda de inconstitucionalidad. Ahora, con o sin contestación de la demanda, se emite resolución por parte de TC que tiene por contestada la demanda. Si no han contestado la demanda, declara la rebeldía y a su vez señala fecha para la vista de la causa. Notificada esta vista de la causa, son 3 días hábiles para pedir informe oral en la vista de la causa. Se realiza la audiencia de vista de la causa dentro de los 10 días útiles siguientes a la emisión de esta resolución. Claro, hay que tener en cuenta la carga procesal. Entonces, bueno, pero eso es lo que dice nuestro Código Procesal Constitucional. Después de realizada la vista de la causa, se tiene 30 días hábiles para emitir la sentencia por parte del Tribunal Constitucional. Se notifica a las partes y a la vez se publica la sentencia del Tribunal Constitucional. Tienes 2 días para pedir la aclaración o corrección. Sin más trámite, en 2 días más, el TC emitirá resolución aclarando o corrigiendo la sentencia del Tribunal Constitucional. Es instancia única, o sea, no hay segunda instancia, no hay tercera instancia, no hay sede de casación. Instancia única. Y con esto culminamos nuestro tema del día de hoy sobre el proceso de inconstitucionalidad. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias. Gracias a usted, estimado doctor, por esta sesión sobre el proceso de inconstitucionalidad. Nuevamente le mencionamos a cada uno de los colegas que en caso tengan alguna consulta adicional, deben levantar la mano de Zoom para poder habilitarles el uso del micrófono. En caso de negativa, bueno, no tenemos más que agradecerle, estimado doctor, por la sesión del día de hoy. Así que ya nos estaremos volviendo a encontrar en una próxima sesión que forma parte de este mismo curso. No se olviden, estimados amigos, que también contamos con el curso intensivo de Contraloría General de la República y el diplomado en contrataciones del Estado. Le cedemos el uso de la palabra, doctor, para algunas palabras finales. Agradecido a juris.p por este curso sobre Derecho Procesal Constitucional. Como ven, estamos siendo bastante acuciosos con los distintos procesos constitucionales que regula el Código Procesal Constitucional y sin darnos cuenta ya casi estamos analizando más del 70% de nuestro Código Procesal Constitucional. Espero que sea de mucha ayuda y para que tú también puedas realizar tus demandas